Entonces voy a comprar siempre cosas de dos en dos. O quizás veo pantalones, pues me compro dos pantalones o dos camisetas y mi intelecto pues lo razona, ¿no? Piensa, bueno, es que es una buena oferta, entonces aprovecho y compro dos camisas. Pero de una forma inconsciente es una forma de evidenciar que dentro de mí hay otra información. Hay un fallecido, por eso lo compro todo de dos en dos. Yo tuve el caso de una mujer que me explicó que llegó incluso a comprarse la misma revista dos veces. Luego también a la hora de comer también hay conductas curiosas, como por ejemplo una mujer que me dijo que se hacía dos tés en dos tazas diferentes, es decir, se hacía dos tazas de té y se tomaba una taza y a continuación se tomaba la segunda. Otra persona me dijo que se hacía un café en una taza y cuando se lo había bebido volvía a poner la misma taza y se hacía un segundo café, es decir, todas las mañanas dos cafés. Y también otro caso curioso, el de una chica que hace no mucho me dijo que tiene la costumbre de comer aceitunas pero de dos en dos. Con los dedos coge dos aceitunas y siempre se las come de dos en dos. O por ejemplo yogures, siempre que van a comer yogures pues se los comen de dos en dos. Otra mujer también me dijo que tenía la manía de que cuando le daba volumen con el mando a distancia al televisor, siempre lo dejaba en un número par. Siempre pues lo dejaba en el número 20 o en el 16 o en el 12, pero siempre en un número par. Ese es nuestro inconsciente que nos está dando pistas de que quizás llevemos a un fallecido junto a nosotros. Y vamos a la pista 10. Sensación de frío. Personas que siempre tienen frío, incluso aunque sea verano y haga calor, pero estas personas siempre tienen frío. La explicación, ¿dónde está? Bueno, pues simplemente os voy a decir en qué estado está un cadáver, un fallecido. Ese cuerpo no está caliente, está frío. Por tanto, esas personas que siempre tienen frío, incluso una persona con la que hablé me dijo que en verano incluso se tapaba por la noche en la cama porque tenía esa sensación de frío. Pues el frío está relacionado con esas personas que están portando a un muerto, que de alguna forma cargan con esa información de un fallecido del árbol genealógico. Así es que frío es igual a fallecidos. Pista 11. Estas personas siempre visten de negro o de colores oscuros, como por ejemplo pues el azul marino, tonos grises, pero siempre tonalidades muy oscuras, o tal vez el blanco. Así es que tanto el negro como el blanco son los colores predominantes en este tipo de personas, porque nuestro inconsciente sabe que cuando muere un familiar al cementerio hay que ir vestidos de negro, es decir, el luto. Y sin darnos cuenta estamos toda nuestra vida rindiendo ese homenaje, ese luto a ese fallecido que tal vez ni siquiera llegamos a conocerlo. Pero de alguna forma, al cargar con esa información inconsciente, estamos rindiendo ese duelo sin ni tan siquiera saberlo. Pista 12. Los góticos. Todo este movimiento de gente, sobre todo gente joven, que le gusta pues el ambiente gótico, pues más de lo mismo, continuamos en la misma dinámica de las tonalidades oscuras. Así es que prácticamente todos los góticos también llevan un fallecido. Pista 13. Personas que no hacen ruido al andar, son personas muy silenciosas, apenas se les nota cuando llegan a un sitio. Es lo mismo, el inconsciente sabe que no pueden destacar, no pueden hacer ruido, porque de alguna forma esa persona no debería de existir. Su propósito de vida era revivir a la persona que murió. Por eso siempre van con sigilo. Personas muy silenciosas, muy sigilosas, no pueden destacar. Pista 14. Su nombre suele tener la terminación el. Por ejemplo, Raquel, Ángel, Samuel, Ismael, Gabriel. Todos esos nombres que acaban en el son personas que llevan a un fallecido junto con ellos. Esta es otra de las pistas también a tener en cuenta. Pista 15. La gente le suele confundir de nombre. Por ejemplo, alguien que se llame David
pues va a ser muy difícil que le llamen por su nombre, que le llamen David. Le llamarán por Juan, o le llamarán quizás por un apodo, o simplemente no recordarán su nombre. Es porque de una forma inconsciente los demás no les pueden reconocer, porque están reviviendo a un fallecido. Entonces va a ser muy difícil que la gente de alguna forma los reconozca. Así es que esta es otra pista. Si siempre están confundiendo tu nombre o te llaman por muchos apodos o por diminutivos menos por tu nombre, y además eso te genera molestia, es algo que te molesta, pues quizás estés portando a un fallecido. Pista 16. Son personas que se sienten invisibles ante los demás. Nadie me reconoce, nadie me ve, nadie me escucha. Pues también este sería un indicativo de que hay alguien más junto conmigo, porque de alguna forma la gente no me presta atención a mí. Esa confusión nos puede indicar también que hay alguien más junto con nosotros. La pista 17 es otra de las pistas clásicas. Son personas que nunca o muy difícilmente terminan los proyectos que empiezan. Siempre están iniciando proyectos como que con mucha ilusión, con mucha energía, pero paulatinamente como que se van desinflando y al final ese proyecto o eso que habían iniciado, al final lo abandonan, lo dejan. Les va a costar mucho terminar las cosas. Pues por ejemplo, empiezan un curso de inglés y al mes o a los 2 meses pues lo dejan, o inician un proyecto y luego lo terminan, o cosas tan sencillas como un puzzle. A lo mejor empiezan un puzzle pero han colocado 4 piezas y ya lo han archivado. Bueno, yo conozco una persona que le gusta mucho leer, o por lo menos eso dice, pero acumula libros y nunca los termina. Empieza a leer un libro, pero al final lo deja y se compra otro, y al final siempre están en la misma dinámica. Empiezan proyectos y no los terminan. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque de una forma inconsciente no tienen derecho a hacer su propia vida, no pueden terminar nada de lo que empiezan, porque su propósito de vida, nuevamente, es revivir a ese fallecido del clan familiar. Entonces, esa información inconsciente impide que estas personas sean capaces de hacer su propia vida. Pista 18. Tienen mala relación con la madre. No queremos decir que esto sean todos los casos, pero suele ser bastante habitual. ¿Por qué? Pues vamos a poner el ejemplo de una madre que tiene primero un aborto y luego tiene un hijo. Pues el hijo que tiene va a ser el portador del aborto, del hijo fallecido. Así es que, para los ojos inconscientes de su madre, cuando vea a su hijo, ¿a quién va a estar viendo realmente? A su primer hijo fallecido. Por tanto, no va a haber una comunicación directa entre madre e hijo. Eso va a generar, evidentemente, discusiones, problemas y, en definitiva, una mala relación entre ellos. Pista 19, una pista también muy curiosa. Estas personas suelen llevar mochila, aunque a lo mejor no la necesiten, no les haga falta, o tal vez las cosas que lleven dentro no sean de importancia, pero todo eso no importa. Su inconsciente sabe perfectamente que tienen que cargar con ese fallecido, que normalmente es de la familia, como os hemos dicho. Entonces estas personas se sienten aliviadas y necesitan siempre llevar esa mochila con ellos. Esa mochila, por tanto, representaría al fallecido. Pista 20. Suelen usar ropa más grande que su talla, ropa bastante holgada. Y vamos a poner un ejemplo. Imaginaros a los abuelos, que el abuelo fallezca a la edad de 30 años. Evidentemente esto es un gran drama. Deja a la abuela sola con hijos pequeños. Y ahora al nieto, que le ponen el mismo nombre que al abuelo. Pues el nieto va a tener la tendencia durante toda su vida de usar ropa de una talla o varias tallas más grandes de lo que le correspondería llevar, porque su inconsciente sabe perfectamente que está reviviendo a un fallecido, pero un fallecido adulto. Entonces puede tener este descendiente esa tendencia como de querer comprarse ropa más grande que su talla. Su inconsciente sabe perfectamente el por qué lo está haciendo, está reviviendo a un fallecido adulto. Entonces lo más lógico es usar ropa también mucho más grande. Pista 21. Sufren de apnea del sueño.
Este es otro de los datos a tener en cuenta. Durante el sueño, mi inconsciente sabe